Hoy voy a tocar un tema un poco polémico, o sea, voy a arrancar con algo bastante polémico, voy a hablar un poco de teoría política. Por suerte no voy a tener ningún docente evaluándome porque voy a hacer un pequeño estiramiento conceptual. Pero bueno, sí, Euge, cuando te vi conectarte dije, bueno, Euge tal vez puede ser el juez en esta columna, pero bueno, yo creo que va a estar de acuerdo un poco con lo que voy a decir. Voy a hablar Y yo voy de... a hablar de medios, así que también te puedo, Estamos te bien, puedo estamos pedir bien. ayuda. Yo hoy voy a introducir un término de una teórica política llamada Hannah Arendt. Verdaderamente es una de las grandes mentes del siglo XX. Hannah Arendt, para quienes no la conocen, nació en Alemania, vivió en Francia, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, era judía, no fue, el concepto de ser perseguido, sí es un concepto porque, digamos, tuvo que emigrar, estuvo apatriada. Básicamente uno de sus grandes pensamientos, una de sus grandes líneas de pensamiento era preguntarse por qué pueden llegar al poder, sostenerse y cometer las atrocidades que cometen los regímenes totalitarios, en especial el nazismo. Ella incluso después de la guerra viaja varias veces a Alemania y fue invitada a presenciar el famoso juicio a Adolf Eichmann. Quienes no conocen a Adolf Eichmann, es una historia también muy interesante para investigar, es uno de los responsables por la solución final y una de las mentes criminales, por así decirlo, del nazismo. Es interesante porque Adolf Eichmann lo secuestra, estaba en Argentina escondiéndose, una operación del Mossad lo captura y se lo lleva a Israel. De hecho, por eso hoy la aerolínea de bandera israelí, el AL, no funciona en Argentina, porque en ese momento hay un conflicto. Pero bueno, Hannah Arendt acuña durante ese juicio la frase, el concepto de banalidad del mal. Digo, la banalidad del mal ella lo utiliza para referirse a que Eichmann en sí, quien estaban juzgando por sus crímenes Ujú. contra la humanidad, básicamente durante el nazismo, no era, como ella decía, no era un monstruo ni un pozo de maldad, son algunos de los términos que utilizó, sino más bien era un burócrata, era, digo, no, entre paréntesis, ella jamás, digo, fue muy polémico el término, incluso entre la comunidad judía, porque en ese momento hablar de banalidad era como parecía, era escandaloso. Lo que ella trata de hablar con esta expresión es de que muchas veces, en el caso sobre todo de Eichmann, y también se repite a lo largo de la historia, él actuó, obviamente es totalmente culpable, no es ni inocente ni mucho menos, pero él actuó como parte de un todo. Él actuó como parte de un todo que generaba mal y él fue simplemente un engranaje más. Entonces por eso ella acuña este término de banalidad del mal, como que el mal no tomó las dimensiones, él nunca tomó las dimensiones necesarias a la hora de hacer mal. Vengo bien, Euge, venimos bien, Por- los por- en los conceptos bien por ahora. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, solamente van a pensar que Kevin, que habla de comunicación política, porque el mismo tipo que nos habló de TikTok, nos está hablando de la banalidad del mal. Porque bueno, ayer por la mañana me pasó algo, digo, ahora voy a ir hasta, porque el motivo principal de por qué quise hablar de este tema, ayer por la mañana me topé con un tuit de una diputada nacional de Cambiemos, que no sé quién es, la verdad que no la tenía, no voy a hablar de ella en particular porque no la conozco, pero ella lo que estaba haciendo era criticar una foto, era un tuit donde criticaba una foto que aparecía en el diario, donde estaban Martín Guzmán, Santiago Canfiero y otros dos funcionarios, y en una reunión donde no había barbijos y no había distancia social. Y ella en su tuit habla y dice, queremos pedir disculpas a todo el personal de salud por no haber podido convencer a los funcionarios públicos del gobierno nacional de mantener el distanciamiento social y el uso del barbijo. Con la velocidad de las redes sociales, con la velocidad de las redes sociales, le marcaron rápidamente que esa foto era vieja, ¿no? Y ella dice que era una foto de un diario, que no sabía, no pidió disculpas, admitió que había hecho un error sin pedir las disculpas correspondientes, y sacó una catarata de tweets marcando, y lo que hizo en realidad fue redoblar la apuesta porque agarró fotos actuales, porque hay un montón de imágenes donde el gobierno no respeta el distanciamiento social, de Alberto abrazándose, pero la diferencia es que el primer tweet que ella sacó tuvo 700 retweets y el último tuvo 3. Digo, donde ella marcó el error y utilizó esa foto vieja, tuvo 700 retweets y el otro 3. Algo similar pasó con Viviana Canosa el 31 de julio. Viviana Canosa publicó una foto de una persona disfrazada junto a un granadero en la Casa Rosada, diciendo distanciamiento social con signo de pregunta, barbijos, hashtag Casa Rosada. Tuvo 4.000 retweets y la foto era del 2013.
Digo, de vuelta, un mecanismo muy similar utilizando. Lo mismo hizo ayer Miriam Bregman. Miriam Bregman tuiteó una foto de un camión de la Serenísima que estaba tirando leche, por así decirlo, porque ayer hubo un conflicto gremial entre los lecheros y las cámaras del sector, y algunas notas de los diarios difundieron esa imagen, que esa imagen también es vieja. Entonces a mí todos estos errores, digo, los estoy marcando porque son de distintos sectores, digo, una política de Cambiemos, una funcionaria del ala más progresista, una conductora de televisión, que después vamos a hablar de lo que hizo con el dióxido de cloro. Yo cuando veo estas cosas pienso en la banalidad de un tuit. Pienso en este concepto que me armé yo mismo cuando lo veo, cuando lo escucho. ¿Y por qué le aclaro banalidad y por qué lo quería traer hoy? Viene con una reflexión esta columna. Digo, porque ahí hay funcionarios, personas, comunicadores sociales, honestamente con un poder, con un peso moral y simbólico, que están compartiendo noticias falsas, tal vez de una manera muy simple, muy sencilla. Digo, yo creo que en los tres casos que acabo de mencionar, el de Viviana Canosa puede ser el más sospechoso, no hubo tal vez una intención de malicia, sino hubo la simple momento de estoy en Twitter, me encuentro con esa foto, la tuiteo y espero el impacto. No tuvieron esa necesidad de chequear, ese momento de chequear. ¿Por qué lo comparo con lo que sucedió con Eichmann, que claramente no tiene nada que ver en el sistema en la cuestión del peso, sino porque esos pequeños actos de irresponsabilidad por parte de comunicadores sociales, que después también se traducen a nosotros como sociedad, son los que generan y los que van alimentando la amplia polarización que tenemos hoy en la Argentina, que siempre existió, no es un invento nuevo, siempre existió, pero sí que se va extremando cada vez más, y que con este tipo de mensajes y con ese tipo de discursos, lo único que va haciendo es crecer y crecer y crecer más en los extremos. Y a mí esto también me hizo acordar a muchas de las cosas que pasaron en la manifestación del lunes pasado. Sí. Yo no creo, bajo ningún concepto, que todos los que se hayan manifestado hayan tenido las mismas consignas. Delirios, por así decirlo, como algunos mensajes que vimos, pero sí que empieza a haber dentro de la sociedad un caldo de cultivo para discursos cada vez más extremos que se nutren con este tipo de acciones. Tal cual. El tuit de Canosa, lo que hizo Miriam Bregman, lo que hizo la diputada. Y eso es el caldo del cultivo para que después se generen los Bolsonaro, los Áñez, los Trump, los Maduro, por así decirlo. Digo, no quiero hablar del régimen venezolano, pero digo, hay partes de la forma en la que el discurso que utiliza Maduro que van por ese lado, que es algo parecido a lo que hace Bolsonaro, que es algo parecido a lo que hace Trump. Y es como todos, porque también hay que incluirnos a nosotros mismos en esta discusión, y ya voy cerrando el monólogo, somos parte de ese sistema. Y muchas veces en las acciones que tomamos en nuestro cotidiano, de reenviar un mensaje sin chequearlo, parece que es algo sencillo, parece que es algo banal, justamente de ahí viene el comienzo de la columna, pero hace a un todo. Y hay una responsabilidad colectiva que tenemos que empezar a tomar. ¿Por qué? Porque a nadie en este país le conviene que los discursos extremos empiecen a ganar poder y representación política, porque eso tiene consecuencias letales. Los casos de Estados Unidos y de Brasil son un ejemplo. Digo, hay que tener cuidado, sobre todo esos funcionarios, sobre todo esos comunicadores sociales, pero hay que tener un nivel de responsabilidad. Nada, sobre todo lo que hacemos en el ámbito público, es banal. Ese mensaje que reenviamos, ese tweet que le demos retweet sin haberlo chequeado, y hoy en día todos los que estamos acá, todos los que estamos en esta radio, la gran mayoría de las personas que nos deben estar escuchando, tenemos la capacidad de chequear esa información. Tenemos la capacidad de ver un poco más sobre si la foto que estamos viendo es real, sobre si lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no generamos un clima que obviamente estamos muy lejos del nazismo y lo que hizo Eichmann, pero Eichmann se le decía que era un asesino de escritorio. Él estaba en un escritorio firmando papeles. Bueno, firmando papeles fue quien diseñó la solución final que creó los campos de exterminio. Es una exageración que la utilizo simplemente para graficar, que muchas veces acciones que nosotros consideramos banales en el ámbito público pueden tener consecuencias. Entonces, por eso esta vez quería hacer esta columna, porque lo vi mucho esta semana, lo vi mucho en la manifestación, donde actos que simplemente parecen ser banales, y a veces incluso nosotros nos reímos porque vemos cosas verdaderamente delirantes, sí. Pueden tener un efecto y van generando un clima de época que después es muy difícil contrarrestar.
Así que nada, voy cerrando de esa manera, apelando un poco a la responsabilidad personal de todos los que estamos acá y de todos los que nos escuchan a la hora de comunicar. Somos todos comunicadores en potencia y todos tenemos las herramientas y casi que la obligación de chequear lo que estamos diciendo. Buenísima la columna, en realidad hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a ver, mira, la imagen de Hitler y Cristina, que fue un meme muy conocido, la imagen del Papa dándole la comunión a Videla, otra imagen conocida no hace mucho tiempo, las fake news que WhatsApp tuvo que poner un tope de 5 usuarios para reenviar porque esto en Brasil era un desmadre. Y en realidad si vamos a cadenas solidarias donde se han utilizado para estafas, nadie chequea la información, ayuda a tal señora y todos reenviando y de golpe te enterás que era una estafa. O si se quiere, los mensajes que te envían desde Mendoza con que envía tus datos porque ganaste un 0 kilómetro y nadie chequea, nadie... A ver, yo trato de enviarlo a distintos ámbitos y no caer solo en el político, pero lo que vos decís es muy cierto. Esto de dar información, de hecho, esa foto que hablabas de Viviana Canosa se hablaba de que el disfrazado era el hijo de Alberto Fernández para pegarle de alguna manera al gobierno. A ver, y esto un sinfín de otras cosas de ambos lugares. La realidad es que hoy los medios de comunicación, y qué interesante que justo haya coincidido que Eugenia en breve va a estar hablando de esto, ¿no? A veces corres detrás de la primicia. ¿Sabés qué nos pasó en el programa no hace mucho tiempo atrás? Estábamos leyendo un título y ese día estaba chequeando la información, mirando y digo, mira este título. No te digo, ahora no recuerdo específicamente qué, pero ponele, te tiro una noticia. Gonzalo se postula para intendente. Voy a abrir la noticia y hablaba justamente el clima que viene en Comodoro Rivadavia yo decía, ¿qué tiene que ver esto con el título? Es increíble cómo tratan de instalar temas. De hecho, también pasa esto. Hoy es más importante tirar un título que tirar un desarrollo de una información. Esto habla de la irresponsabilidad enorme que hay al servicio de, y somos todos parte de ese mecanismo y no nos damos cuenta porque no dimensionamos el efecto que puede tener cada palabra que utilizamos al aire o con el medio de comunicación que tengamos, porque hoy todos son medios de comunicación. Exactamente. Creo que está muy bueno lo que traes porque justamente esta palabra no responsabilidad alrededor de los discursos que se están dando, que también tienen consecuencias directas y no vamos a atribuirle la muerte de ese nene que tomó dióxido de cloro a Viviana Canosa directamente, pero hay una influencia en eso que se dijo. Y sin ir mucho más lejos, Trump diciendo que lo de la hidrocloroquina o la gente que se inyectó algún desinfectante por el coronavirus y terminó muriendo, ¿no? Todas estas declaraciones de gente que tiene un peso en la opinión pública terminan generando conductas también. Y eso es lo peligroso quizás si no se mide lo que se dice. Y el sistema funciona así. Mientras más seguidores hay en una persona, en alguna red, sabiendo que se lo mide constantemente, es decir, che, vamos a lograr que diga tal o cual cosa, o vamos a tomar alguna frase y vamos a hacerlo de otra manera. Para mí el sector, digamos, con la persona con la que arrancó Kevin la columna, no es una legisladora de Cambiemos, para mí el sector público genera ese desbalance del que habla él sobre de un lado o del otro. Digo, por en el caso de la marcha, ¿no? Es verdad, estoy seguro que hay mucha gente que fue con diferentes consignas. Uh-huh. Y es más, estoy seguro que algunas no eran, no sé cómo llamarlo, pero no es que uno... Eran razonables. Claro, ponele que eran razonables, en algún caso. Racionales, por lo menos. Claro, pero vos fijate que, por ejemplo, Alberto Fernández sale y redobla la apuesta. Porque es lo que les conviene. O sea, les conviene que la gente esté dividida. Es todo el mismo... Mira, es todo un combo, ¿no? Es todo un combo que viene desde un lado y del otro. O sea, el aprovechar que la circunstancia... no sé cómo explicarlo, pero está desbalanceada, es decir... el sector público, el sector político gana si la sociedad está partida en dos. Mira, podríamos tener a un publicista y que nos diga no hay mala publicidad, es publicidad, en fin, ¿no? Creo que es bajo ese sistema y ojalá por ahí Eugenia, cuando hablemos de este tema, seguramente algo similar va a plantear. La marcha, a mí no me parece mal que la gente se manifieste, quieren hacerlo, háganlo. Me parece que eligieron una fecha realmente
totalmente espantosa. Bueno, o sea, otra discusión, perdón que te interrumpa, Adrián, es eso, es la apropiación o el hecho de ya es la segunda vez que marchan en un día patrio. Digo, el 17 de me julio, parece el 2 de julio, el 17 de agosto. muy bajo. Eso sí es banalizar, ¿me entendés? Algo muy, Muy importante. muy importante al sentimiento de los argentinos, de todo un país. Y ahí sí estoy de acuerdo con vos, Luis, en esto de que el sector público, y sí, necesitan hacerse prensa de algo. Fíjate el discurso que dio Brandoni, era como que de golpe tenía que terminar con la emoción. Y son actores. Jugar con la emoción, jugar con lo que vos necesitas. Jugar con la emoción y jugar con la vida, porque tanto Brandoni como, por ejemplo... Y es mi opinión, ojo, yo me hago cargo de lo que digo. Por ahí puedo estar errado, no, pero es mi opinión, lo de Brandoni. No tengo nada en contra de él, no lo conozco, me encanta como actor, pero la verdad que sé que es un actor y no le voy a creer, porque aparte hay intención. Y menos, si hubiese sido el martes después del 17, bárbaro. Fue el 17, 170 años. Una fecha que para el protocolo, si se quiere, es más que importante. Los números redondos son muy importantes. Qué sé yo, a ver. No, pero te digo algo, Adrián, perdón que te interrumpa y te corte el hilo, pero algo más que, digo, yo, la verdad es que en la semana se habló mucho del caso Brandoni y mucha gente habló mucho de Brandoni durante la dictadura y se habla de que fue una persona que durante la dictadura, digo, ha tenido un rol importante en defender a los actores. Digo, pero a mí lo que, por ejemplo, me sucedía era verlo a él, a Patricia Bullrich y a otros referentes que pasaron por la marcha un ratito, estaban en un corralito, no se me acerque nadie me toque, porque son conscientes de que hay un peligro. Digo, yo se los contaba hoy a los chicos, yo soy porteño y ya me pasa de tener amigos cercanos con familiares internados, porque el virus está dando vueltas, si bien logramos controlar la situación de las camas de terapia intensiva, pero ellos iban un ratito. Y ellos se mantenían, y ellos decían que no convocaban y pasaban un rato, y que nadie se les acerque, y se iban. Y ahora que se conoció la noticia que el intendente de Avellaneda fue a la marcha, el intendente de Avellaneda allá en Santa Fe, y ahora tiene coronavirus, estamos hablando de, hay también una irresponsabilidad, la necesidad de aprovechar de algo, y es una irresponsabilidad total que vos no lo estás aplicando. Kevin, pero fíjate que el otro lado te juega también para que lo hagas, porque digo, vos al decir después, mirá, no sé, vamos a... Los que gritan no tienen razón. Claro, entonces promovés, pará, tenemos que salir de nuevo, ¿entendés? Es como que... Bien, convengamos. En eso, yo en eso te doy la derecha. Convengamos que también la comunicación no ha sido la especialidad, sobre todo en este contexto de ninguna de las partes. Pero sobre todo, es que para me mí, parece que los asesores no están fallando. Para mí hay una complicidad entre un sector y otro. O sea, los dos jugamos a lo mismo. Sí, pasa que hay un tema que es que, y esto a mí particularmente me genera ruido, que es, ya hay 2 marchas más convocadas de la oposición. Ya van 5 o 6 manifestaciones en menos de 8 meses de gobierno en el contexto de pandemia. Entonces, yo estoy de acuerdo, ayer justamente, que era algo que podemos hablar, de Alberto Fernández en el discurso de ayer, hace un cambio, el discurso de ayer marca un antes y un después en la comunicación de Alberto, porque es la primera vez que él se planta de una manera y planta aún otros que antes no lo había hecho. Claro. Pero también eso es parte de un juego que se genera constantemente. Ahora, vos podés hacer eso con responsabilidad o sin responsabilidad. Pero no es lo más lógico que diga, no es lo más lógico que diga, tipo un discurso más conciliador, si querés, como para... Alberto es el más conciliador de todos. O sea, creo que es el tipo que hasta ese ahora... Ese fue el discurso hasta ayer. Ese fue el tipo de discurso. Pero de los últimos... de los últimos presidentes en la Argentina, por así decirlo, creo que de los últimos presidentes de todos los últimos 20 años es el más conciliador. Y mirá de que todos. se debe haber tenido que morder porque Alberto Fernández uno sabe que es... Le encanta la rosca. Le encanta. Le encanta la rosca. Pero realmente desde lo discursivo... Para mí vos le jugaron una carta y te retrucó. Para mí, o sea, no lo veo muy tipo... Claro, yendo para atrás. Lo que pasa es que yendo para atrás, es que si vos justamente no querés promover que la gente tenga ese tipo de actitudes, que no las comparto, pero que tenga ese tipo de actitudes como salir 200.000 personas a la calle y tampoco le hagas el retruco, ¿me entendés? Tampoco hubo un pedido claro tampoco había un pedido claro dentro de la manifestación como para vos poder dirigirte. Yo creo que en este caso lo que hace Alberto es
dirigirse hacia un sector de la oposición y hablarles a ellos particularmente, porque también pasó algo con la última manifestación, que tampoco hubo un mensaje concreto hacia digo, cuál era el punto, cuál era, digo, más allá de la reforma judicial, digo, hay una multiplicidad de voces a las que tampoco es fácil responderle. Hay que ver cómo evoluciona, pero yo creo que Alberto lo que está haciendo en ese sentido es, de vuelta, contrastar. Yo creo que no se puede, digo, el consenso en la política es casi que no existe. La democracia es la administración, de hecho, del disenso, no es la búsqueda del consenso constante. Creo que Alberto viene siendo hasta ahora el más consensualista de todos, pero igualmente, aún así, yo considero que hay un montón de personajes en la oposición que son bastante respetables. Yo lo que trataba de hablar con la columna de hoy es un poco de la responsabilidad de todos y sobre todo de los comunicadores a la hora de hablar, digo, porque me parece que ahí hay un punto, pensándolo en que a mí... Convengamos Perdón, también... Sí, disculpa Kevin que te corté. Convengamos que también la frase que se saca es los que gritan no tienen razón. Hay que ver cómo se utiliza esa frase a través de los medios, cómo se replica y qué intencionalidad le da a uno. Porque eso también puede tener una intencionalidad. Capaz que en un contexto de una charla no lo dijo en un tono agresivo y uno se queda con el título. Y el título no es la realidad. Hay un contexto, hay que mirarlo. De hecho, cuando uno mira, uno trata de ver un montón de cosas a través de un discurso. De cómo está preparado. Perdón, pero es un presidente que se está mostrando con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todas las semanas. Digo, sí, más consenso, más de darle la mano y más de mostrar la necesidad y la voluntad de dialogar con aquellos que quieren dialogar en la oposición, creo que no hay. Hace 5 meses que lo vemos una vez por semana a Horacio Rodríguez Larreta y a Alberto Fernández juntos. Y se lo bancó estornudando al lado, o sea, no jodamos, ¿viste? Sí. Vamos a hacer un cierre acá, que impresionante, la verdad, despertaste un tema muy polémico. En un ratito volvemos con la columna de...